Hoy quiero tocar un tema que a veces pensamos, bueno, más bien no pensamos mucho en él cuando pasamos por este pasaje en el libro del Éxodo. Y uno de los pasajes tal vez más famosos de la Biblia es el cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel. Hay muchos detalles muy importantes que a veces, como les digo, pasamos la lectura y no reparamos en esto. Quiero tocarlos. Este es el capítulo 14 del libro de Éxodo. Y entonces en el versículo 3 dice: Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Cuando tú vas a buscar a Dios y estás huyendo o saliendo de esa tierra de esclavitud que es el pecado y estás huyendo del pecado, Dios promete derrotar absoluta y totalmente estos pecados y que nunca más los vuelvas a ver. Y el versículo 14 es la clave. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tus batallas, mis batallas, las tiene que pelear Dios. Si tú y yo las peleamos, pues no hay garantía de victoria, y aun si alcanzásemos una victoria, sería mucho más corta que lo que Dios tendría planeado para nosotros. Así es que el primer consejo es: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Conforme vamos avanzando en el texto, en el capítulo 14, viene la parte de la columna que va adelante alumbrando a Israel y luego se pasa atrás de ellos para hacer una división entre el campamento de Israel y el campamento de los egipcios, porque los egipcios ya vienen tras de ellos. Así es el pecado te va a perseguir hasta que tú decidas cruzar, hasta que tú decidas seguir adelante con Dios, ¿no? Entonces, llega un momento en que Dios le dice a Moisés, Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. O sea, que siguieran caminando hacia el mar. Ellos están entre la columna y saben que los egipcios están del otro lado. Y hacia el frente solamente está el mar rojo. Entonces, dice: tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios siempre te va a dar el plan que tiene hacia adelante. Tal vez no sé exactamente lo que estás pensando, porque bueno, en ese momento pensar lo que iba a pasar, pues Moisés realmente no tenía ni idea, ¿no? Y pensar que se iba a abrir el mar y que iban a pasar en seco, pues para él era algo totalmente imposible. Pero así es como Dios quiere que nosotros andemos, confiando en que Él hará lo imposible y pasemos en medio de la situación en seco. Entonces tenemos el campamento de Israel, vamos a llamarlo así, en la playa, y el campamento de los egipcios detrás de la columna de fuego, intentando pasar, pero no pueden pasar por la columna de fuego, entonces no pueden atacar a Israel. Entonces dice que en ese momento extendió en la noche, cuando dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna en la nube iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas. Es lo que venía comentando, que estaba atrás. Dice: e iba entre el campamento y los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Dios ya le había dado la instrucción a Moisés. Ellos están en el campamento, ven cómo se cambia de lado, del estar al frente, la columna se va para atrás. Para ellos sigue siendo luz, para el pueblo egipcio es tinieblas, y en ese momento viene algo súper importante. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar. Dice: e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. O sea, ellos pudieron ver, ¿no? Porque siempre tenemos la escena hollywoodense, ¿no? La escena de Disney, ¿no? Donde en ese momento se abre el mar y empiezan a pasar. No, o sea, toda esa noche Dios trajo un viento oriental que estuvo haciendo a un lado el agua. Yo no sé la potencia del viento, ¿verdad? Para partir el mar y secar y mantener ese aire, o sea, unas paredes de aire deteniendo el mar. Eso es lo que sucedió en la noche. Y dice: y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco. Ya van 3 veces que Dios nos dice que pasan en seco, ¿no? Porque hay muchas teorías que dicen que bajó la marea y que hizo no sé qué. No. O sea, Dios abrió el mar con un potente viento oriental
que se generaron dos paredes de aire que separaron el mar hasta el punto donde está seco. Si tú investigas un poco por dónde es donde pasa el pueblo de Israel, está perfectamente ubicado en el Mar Rojo. Hay una península, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, pero ahí está, y tiene una característica muy particular. Hay una plataforma, o sea, el fondo del mar a esa altura no es tan profundo, está más alto. Entonces, hay una plataforma para que pudieran pasar. Eso obviamente pues Dios lo había planeado antes, ¿no? Entonces dice, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Entonces, Dios va a abrir el camino para que tú pases. Cuando dice en el 23, y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana, o sea, a las más o menos 6 de la mañana, que Jehová miró el campamento y los egipcios desde la columna de fuego y nube, trastornó el campamento de los egipcios, quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. O sea, no nada más les va a caer el agua, se desarmaron los carros. O sea, Dios puede vencer el pecado que va contra ti. Dice, entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar. Y no quedó de ellos ni uno. Como le dijo Dios a Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, y los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esto pasado al terreno espiritual, si tú decides cruzar, o sea, seguir la voluntad de Dios y obedecer, vivir de una manera milagrosa, todos estos pecados que te persiguen, toda esta vida destructiva que tuviste antes de creer, Dios la va a sepultar debajo del mar y nunca más los vas a volver a ver. Esta es la experiencia del creyente. Esta es la experiencia del creyente que vive por fe obedeciendo a Dios. Jesús te bendiga.